Teniendo en cuenta la diferencia entre los medios que se pueden encontrar en el laboratorio, hablaremos sobre el proceso de una muestra para aislar un hongo filamentoso o un hongo levaduriforme. Una muestra se va a sembrar en medio saburó y micocel. La muestra ya inoculada en los tubos se tiene que incubar durante 4 semanas a una temperatura de 25 a 30 grados. Si son médulas óseas, se incuban durante 6 semanas, ya que hay hongos filamentosos que tienen crecimiento de 15 hasta 45 días. Si los tubos presentan algún crecimiento filamentoso o levaduriforme, dependiendo de la muestra, seguiremos el siguiente proceso. Primero tendremos que aislar el microorganismo. Si es un hongo filamentoso y ya lo tenemos aislado, tenemos que hacer una descripción macro y microscópicamente, la cual hablaremos posteriormente, y posteriormente identificaremos al hongo mediante Malditoff. Si fuera un hongo levaduriforme, se tiene que sembrar en cromagar, notar la diferencia de color y saber si es una levadura del género Cándida o puede ser alguna otra levadura. Y posteriormente, para su identificación, utilizamos el medio de Vitek 2 o Malditoff. Teniendo en cuenta el proceso para la identificación de un hongo filamentoso o levaduriforme, tenemos que hablar de diferentes características de estos. Ya que tengamos aislado al microorganismo, tenemos que realizar una descripción macroscópica del hongo. En la siguiente imagen podemos ver diferentes rubros que podemos utilizar para la descripción macroscópica del hongo. Podemos observar el color, que es súper importante en los hongos. Tenemos que ver la elevación, la forma, si es irregular, filamentosa, rizoide. La forma es súper característica dentro de los hongos. Y posteriormente el borde. Esos serían algunos parámetros que utilizamos para la descripción macroscópica de un hongo. Posteriormente tenemos la descripción microscópica, que puede realizarse por tres métodos diferentes. Análisis de un fragmento del cultivo, por el método de la cinta adhesiva transparente, Roche-Monroe, y por un microcultivo. El primer método, que es el análisis de un fragmento del cultivo, es romper un fragmento del hongo con una asa micológica o con un aplicador estéril, ponerlo sobre un portaobjetos, agregar azul de algodón y posteriormente un cubreobjetos y aplastar. Nos va a ayudar a observar algunas estructuras del hongo, pero una de sus mayores desventajas es que no va a conservar las estructuras sexuales del hongo. Por eso existen los siguientes dos métodos. El método de cinta adhesiva nos va a ayudar a obtener una región del hongo con el diurex, eh, el cual va a ser puesto igual en un portaobjetos con azul de bromotimol o azul de algodón y posteriormente un cubreobjetos. Y por último tenemos un microcultivo en donde hacemos crecer al microorganismo en agar en un área de 1 centímetro cuadrado sobre un portaobjetos. Posteriormente el microorganismo va a crecer sobre esta base y podremos observarlo en el microscopio con azul de algodón. Posteriormente tenemos un video donde se hace esta técnica de cinta adhesiva, donde podemos observar que se toma un fragmento de cinta, aplastamos ligeramente al hongo y ponemos el yurex sobre azul de algodón para terminar su montaje con otra gota de azul de algodón y un cubreobjetos. Este es el procedimiento que utilizamos cotidianamente dentro del laboratorio. Para describir microscópicamente un hongo podemos tener diferentes rubros, como lo puede ser una cabeza conidial, un conidióforo, una vesícula, fiánlides y conidios.
Una de las principales diferencias entre estos dos géneros es la cabeza aspergilar, la cual no la presenta el Penicillium. Aspergillus va a contar con un conidióforo, que de igual forma la va a presentar el género Penicillium, pero Aspergillus va a tener como este globito que se denomina vesícula. A partir de la vesícula pueden crecer estas estructuras largas que se denominan fiálides. Puede existir una serie o dos series de fiálides y posteriormente a partir de cada fiálide crecerá un conidio que pueden ser en cadena. A diferencia del Penicillium, que a partir del conidióforo va a crecer una especie de fiálide un poquito más larga que se denomina métula. Y posteriormente, a partir de cada métula, va a crecer una fiálide. De igual forma puede haber una serie o dos series de fiálides y posteriormente va a haber crecimiento de conidios. Esto descripciones principalmente para ascomicetos, pero también es muy parecida en hongos de la familia de los zigomicetos, que más adelante se los explicaré. A continuación tenemos algunos ejemplos de géneros y especies de microorganismos filamentosos. Comenzaremos con el Aspergillus fumigatus, la cual tiene un crecimiento de color verde, aterciopelado, no presenta un pigmento difusible al medio ni en la parte de atrás, y posteriormente al microscopio podemos observar estas estructuras que se denomina cabeza aspergilar, y dentro de la especie Fumigatus es muy importante ver esta serie de fiálides. Es el único hongo de la especie del género Aspergillus que va a presentar una serie. Todos los demás presentan dos series de fiálides. Entonces es muy característico de Aspergillus fumigatus y posteriormente tendrá sus conidios. Otra característica es que las fiálides van a estar presentes en un ángulo de 190 grados. Solamente van a crecer en esta zona de la vesícula y no la van a rodear. A continuación tenemos el Aspergillus niger, que es uno de los más característicos dentro del género Aspergillus. El crecimiento en el medio empieza de color blanco y a los 2 días empieza a presentar una coloración negra. El por atrás del medio no va a presentar ninguna pigmentación. Y estos hongos al microscopio son muy grandes. Podemos observarlo desde un objetivo de 10 por. Vamos a poder observar su conidióforo. No es muy visible en la imagen, pero en la zona del medio podríamos observar la vesícula y una biserie de fiálides que es muy característica en este género. Y pues su mayor característica es que lo vamos a observar de color oscuro, a diferencia de otros hongos del género Aspergillus. Continuamos con Aspergillus flavus, que va a tener una coloración en el medio de un verde oliva. Va a ser un hongo aterciopelado, no va a tener un pigmento difusible al medio, no va a tener coloración en la parte trasera del medio. También es un hongo muy grande y lo podemos observar en un objetivo de 10 por. Podemos observar su conidióforo. La vesícula aquí es muy característica y podemos observar su biserie de fiálides, primera serie, segunda serie y crecimiento de algunas conidias. Es muy importante observar que aquí las fiálides van a estar en un ángulo de 360 grados, igual que en Aspergillus niger. Estos hongos son súper característicos al microscopio.